Tenemos este versículo allí de segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga su palabra. Esta porción es una de las porciones que nosotros la tenemos como estandarte. De hecho, toda iglesia cristiana debería tenerla. Aquellas iglesias que se llaman reformadas o que recuerdan allá por los años 1521 cuando Lutero se paró y consolidó lo que hoy llamamos las 5 solas. Esta es una de ellas. Sola escritura. No debe haber alguna ni ninguna otro dogma de iglesia, ni costumbre, ni tradición que nos guíe, excepto por la palabra de Dios. Sola escritura. Y esta es la razón por la cual estamos acá. Es la Biblia la que nos dice que nos reunamos, que nos congreguemos y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que esto es lo que rige nuestra vida y lo que debería regir la vida de todo verdadero creyente, la sola escritura. En ella encontramos el plan de salvación y en ella encontramos la voluntad de Dios. Amén. También tenemos allí la identificación de la iglesia. Usted puede buscarla por esas 3 formas: www.lumbrerabiblica.com, también como Iglesia Bautista Lumbrera, y en YouTube sencillamente como Iglesia Bautista Lumbrera, donde usted podrá también tener provecho de algunas de las exposiciones que se han hecho de la palabra de Dios desde este púlpito. Y hoy vamos a continuar con esta serie que ha tocado por lo menos mi vida. Y recuerden que cuando algo el Señor nos lo da, o cuando hay alguna palabra que está presentada al pueblo, es muy difícil que quien lo presenta no haya pasado por ello y no sea la experiencia. Así que esto es mi experiencia. Estamos hablando de esta serie de los desiertos espirituales y vamos ya por la parte 5ª de esta serie, los desiertos. Estamos hablando de las experiencias del pueblo de Israel en el desierto. Y hoy vamos a tocar un poco lo que son las jornadas del pueblo de Israel. ¿Y qué es una jornada? Jornadas sencillamente son las actividades o las circunstancias que el pueblo de Israel pasó y que la Biblia lo registra en cada estación donde ellos llegaron cuando anduvieron por el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto para un propósito. Y decimos que eso aplica mucho al creyente porque lo tomamos de la parte espiritual. Y habíamos dicho e ilustrado, y lo coloco acá, algunos ya lo han visto mucho, pero solamente para repasar, que un desierto ilustra lo que se convierte la vida de cualquiera cuando deja al lado o afuera a Dios. Entonces empieza a pasar desiertos. Entonces empieza a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en este desierto, en esta soledad, en esta sequedad, en esta falta de recursos? Pero es porque hemos abandonado al Señor. Y la otra es que es el escenario que Dios usa para formar nuestro carácter. Si usted ve en las Escrituras, usted ve a un Abraham llamado de su tierra para dejarlo, su tierra y su parentela, e ir a la nación o a la tierra que Dios le iba a mostrar, y él pasó por el desierto. Vemos a un Moisés que fue entrenado y fue instruido en el desierto. Vemos a la nación de Israel, vemos a unos profetas como Elías, como el mismo David pasó por desiertos, y el mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Así que el desierto en la Biblia toma un papel bien importante, bien protagonístico, en cuanto a que Dios lo utiliza para forjar nuestro carácter y para enseñarnos cosas que en la comodidad no aprenderíamos. Un desierto está compuesto de soledad, obviamente, si no, no fuera desierto. Un desierto está compuesto de sequedad, porque no hay agua, no tienes todos los recursos naturales. Habíamos hablado ya, lo hemos dicho varias veces, que sorprendentemente el 25% de todo el planeta Tierra es desértico.
Y siempre cuando uno habla de desierto, lo primero que se le viene a la mente es el desierto de Sahara. Claro, es el más famoso, pero no es ni el más grande ni el más representativo. Hay desiertos que son de total congelación, son desiertos. También tenemos una oscuridad cuando cae la noche en el desierto. Si está brillante el cielo, es posible que usted vea algo, pero normalmente hay una oscuridad muy grande. Y también hay una inseguridad porque usted no puede ver. Y también de todos los animales que están allí en el desierto, si usted lo lleva al plano espiritual, no queremos decir que las personas son animales, pero muchos tal vez se comportan como tal, por lo irracional que suelen ser y por lo ponzoñosos que muchas veces la gente en el pecado suele ser con uno. Pero no crea que son ellos, uno también actúa así. Y también la desorientación. En un desierto usted queda desorientado porque usted no ve un camino, un rastro. Normalmente la brisa se lo lleva y usted no puede orientarse. Los expertos pueden orientarse por la posición de las estrellas, la luna, etcétera, pero eso es para los expertos. La mayoría de nosotros duraríamos muchísimo menos en un desierto. De un desierto dijimos también en Deuteronomio 32 y 10 que Dios nos da alguna revelación de cómo Él actúa en el desierto. Dice en Deuteronomio 32 y 10, Dios los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento, los envolvió en sus brazos, los instruyó, los cuidó como la niña de sus ojos. Ya usted y yo estamos viendo acá que a pesar del desierto, Dios nos encuentra. No hay un sitio donde nosotros nos podamos esconder. Y el salmista lo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde me esconderé de tu espíritu? Dios está en todas partes, Dios es omnisciente. Si no, no fuera Dios. Pero Dios nos encuentra aún en esas circunstancias donde nos parece que no hay nadie más. Pero está Jesús. Y vemos la gracia de Él, que Él nos encuentra, Él nos envuelve en sus brazos, Él nos instruye y nos cuida, nos encuentra, nos envuelve en su amor, nos enseña, nos muestra la enseñanza. Y ¿sabe qué? Usted y yo pasaremos más tiempo en el desierto espiritual, si es que estamos pasando por ello, mientras seamos, perdóneme la expresión, cabezas duras o tercos para aprender la lección que Dios nos quiere dar. Y seguimos allí hasta que aprendamos la lección. Dios, sin embargo, nos protege cariñosamente. El Salmo 68 que vamos a leer ahora es lo que todo israelita tiene en su corazón de la historia de su pueblo. Y David, aunque fue muchísimos años más que él vivió después que Israel se convirtió en nación saliendo del desierto, ellos lo tenían muy bien grabado en su corazón. Y David dice así, este título en el Salmo 68 se llama El Dios del Sinaí y del Santuario. Es un salmo de David. Primeramente llama la atención el título. El título es El Dios del Sinaí, en otras palabras pudiésemos decir el Dios del desierto, y el Dios del santuario. Y en el santuario se encontraba uno con la presencia del Señor y con su intimidad y su comunión. Es contrastante que el título dice el Dios del desierto y el Dios de la comunión y de la santidad. Es contrastante, pero lo entendemos bajo las circunstancias de las Escrituras, que es allí en el desierto de la vida donde Dios nos muestra su comunión más plena, donde podemos entenderle, donde podemos tener un encuentro personal con Él. De hecho, yo creo que cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, llega a los pies del Salvador, está saliendo de un desierto. Porque está solo, se encuentra que no tiene las herramientas y dice como el mismo Pedro cuando se hundía, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque estoy en el desierto, nadie más me puede ayudar con esta angustia, esta carga de pecado y con esta sentencia de muerte sobre el pecado que tengo, nadie más me ayuda. Y es allí donde el Señor está con los brazos abiertos y lo tiende. Es cuando el mundo se confunde y empieza a buscar en sus desiertos a otras cosas.
Y lo puede llenar con religiones, lo puede llenar con filosofías, con consejos, qué sé yo. Y la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Y a propósito, esa es otra de las solas. Este salmo dice así: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Versículo 8, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Versículo 11, el Señor, allí en el desierto, debe entenderse, daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Versículo 34. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, versículo 35. Oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Mire esta expresiones tan hermosas que David hace, y posiblemente él está relatando. Y recordemos que estos salmos eran canciones que repetía el pueblo, y con ello había doctrina, enseñanza, historia, instrucción de Dios cuando ellos repetían. Por eso es una lección o una costumbre tan buena cuando el apóstol le dice a Timoteo, alabando un poco a su abuela y a su mamá, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para salvación, que es en Cristo Jesús. Es bueno aprenderse de memoria los versículos de la Biblia. Nos van a enseñar, nos van a ayudar, nos van a dar consuelo en el momento que estemos en desiertos y no tengamos la Biblia o el celular. No para chatear, sino para ver la Biblia, digo. Ahí hay cosas importantes que yo quiero mencionar en este salmo, y las puse algunas en algunos colores para hacerlas resaltar. Pero lo primero, en el versículo 7, es que Dios salió delante de su pueblo. Cuando yo estaba más pequeño, que había algunos zagaletones en la escuela que buscaban pleito con uno se llevaba al hermano mayor. Y ellos se iban delante de uno, y uno se sentía protegido. Solo que cuando yo no estaba, ay papá, correr se ha dicho. Pero lo cierto es que esa expresión delante de ti es alguien que te está protegiendo. Dios está allí para proteger a su pueblo. Y sabe que ese Dios, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Dios de Israel es el mismo Dios que hoy tenemos. Él va delante de nosotros. Hablamos en otra ocasión, creo que lo vamos a ver muy brevemente, pero cuando él estaba dirigiendo a su pueblo en el desierto, de día en aquel rayo de sol, él iba como una nube, y esa nube les guiaba a toda la nación. Recordemos que era más de 2 millones de personas, pero también esa nube le daba sombra ante aquel calor tan abrasador. Y de noche era una columna de fuego que los guiaba y le daba calor en aquel frío tan profundo, porque en el desierto de noche hace frío. Pero también para alumbrarles el camino. En otras palabras, Dios era su todo, y Dios los guiaba en todo. Ese Dios es el mismo Dios de nosotros hoy en día, y Él va delante de nosotros. Aquí la expresión es que estuvo delante de ellos. ¿Cuándo? Cuando estaban en adoración en el templo, no, ni siquiera habían ellos nacido como nación todavía. O cuando estaban reunidos alabando a Dios, no. Cuando estaban en pleno desierto, Dios estaba delante de ellos. Mire, a veces es cuestión de percepción. Nosotros perdemos la percepción de que Dios está con nosotros. Y a veces nos encontramos diciendo como el Chapulín Colorado, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
y Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo lo ha prometido. Yo estoy con vosotros algunas veces hasta el fin del... ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia irá contigo. Es eterno. Nunca se apartará de nuestro lado. ¡Qué bendición tan grande! Yo no sé si algunos estarán pasando por desiertos. Si hay ciertos desiertos en nuestra vida en este momento. Pero gracias al Señor que estas palabras, lo que estamos dando, nos están dando refrescamiento, ayuda, consuelo. Y hay muchos que están pasando por desiertos mucho más profundos. Pero damos gloria a Dios porque su palabra está allí. La sola escritura es la sola fuente de gozo, de consuelo, de ánimo, porque Dios lo ha hecho y lo ha dicho. Lo segundo es que el versículo 8 dice, la tierra tembló, Sinaí tembló delante del Dios de Israel. El Sinaí es uno de los montes más grandes que ahora veremos un poquito ahí en el mapa que les voy a mostrar. Es como ese macizo, esa montaña rocosa que sobresale hacia el sur de la península y está allí como un imponente gigante. Allí donde fue que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Y sin embargo, el Sinaí, con toda su impetuosidad, con toda su majestad, echó humo y tembló. Mire, no hay enemigo que esté enfrente de nosotros que no tiemble ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Podrán presentarse muy vociferantes y muy grandototes, pero como aquel gigante, van a caer a nuestros pies. Hace tiempo que hablábamos un poco acerca de las circunstancias cuando el enemigo nos tiene agarrados, que muchos o nos tiene cercados. Muchos dicen que él huirá de vosotros. Satanás huirá de vosotros. Pero hay requisitos para que Satanás pueda huir de ti. Efesios nos da la herramienta o nos da las herramientas. Hay que estar listo, hay que estar cargado, hay que estar vestido con toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos del fuego enemigo. Tú no te vas a presentar ante el enemigo o ante una tentación o ante una angustia y un desierto diciendo, aquí estoy yo puedo. Dice el apóstol Pedro que Satanás huirá de vosotros. Pero dice, resistid al diablo. Pero antes dice, someteos pues a Dios. Entonces hay unos requisitos para que ese gigante caiga, para que ese gigante retroceda o quede destruido o sin fuerza o quede neutralizado. Hay que someterse a Dios. No sencillamente decir, Él huirá de mí porque yo soy cristiano. Sí, pero si no estamos en plena comunión con el Señor, o si estamos con situaciones en nuestras vidas que no son del agrado del Señor, y Él nos lo ha hecho saber por su Espíritu, porque Él habla a nuestro corazón, y cuando nosotros creemos que no, ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, y sabe que esa es una de las cosas más difíciles. Dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero cuando nosotros reconocemos esa circunstancia y nos ponemos delante de Dios, Él actúa a favor nuestro. Pero cuando no ocurre así, nosotros podemos ser como aquellos hijos de Seba era en Hechos de los Apóstoles, que quisieron enfrentarse a un demonio. Te conjuro por el nombre que predica Pablo, que salgas de él. Aquel demonio le dijo, a Pablo conozco y a su siervo, pero ustedes no sé dónde vienen. Bueno, aquellos huyeron desnudos. Usted sabe la historia. Así que no nos atrevamos a resistir al enemigo sin estar en plena comunión con el Señor, o por lo menos confesar que nosotros todo lo que tengamos desconocido en nuestro corazón y lo que no, ponérselo delante del Señor. Eso se llama humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La tierra tembló, destilaron los cielos, Sinaí tembló. Abundante lluvia esparciste. Y recordemos que está en el contexto de un desierto. Y eso es mucha bendición. En un desierto lo que escasea
pero como un 100% o 99.9% es la lluvia. Abundante lluvia esparciste. Y el versículo 9 nos dice algo interesante. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Y notemos que Dios se muestra a favor de sus hijos. Nosotros que somos hijos de Dios, no porque, como dice el mundo, todos somos hijos de Dios. Recuerdo hace muchos años que había esa canción que cantaban por ahí, porque todos somos hijos de Dios. No. Juan nos dice claramente quiénes son los hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que somos hijos, somos también herederos. Dice 1 Pedro también que tenemos en los cielos una herencia inmarcesible, incontaminada. Es una herencia reservada en los cielos para vosotros por el poder de Dios, los que somos creyentes. Entonces nosotros tenemos una heredad de parte de Dios por su gracia. Somos hijos de Dios. Él le dice a los israelitas, o el Espíritu Santo pone en palabras de David acerca del pueblo de Israel: a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Mire, ¿cuántas veces nos encontramos sin fuerzas? Nos encontramos, hay personas con que hemos hablado y hablamos, mira, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué estás? No, es que ya estoy desanimado, estoy exhausto, estoy sin fuerzas. ¿Y cuánto está del 1 al 10? 0. Bueno, tengo una buena noticia para ti. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Es decir, al que tiene 0. Dios es el que es capaz de multiplicar por 0 y da cantidad, porque es el Dios poderoso. A ese es al que creemos, en Él creemos y a Él es a quien servimos. Pero Él dice: a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Es la palabra de Dios la que nos dice, no importa cuán exhausto estuvo la nación de Israel, Él los reanimó. No importa cuán exhausto tú estés, Dios es capaz de levantarte y reanimarte. Versículo 12, huyeron. Y fíjense que dice 2 veces. Es como mi hermana argentina siempre dice: de cierto te digo. Cuando hay una circunstancia que se repite, es que Dios te está diciendo de cierto. No, que un hermano me dijo que esa decisión no era buena. Y de repente uno por allá que no sabe nada. Mira, por si acaso, cuidado, una decisión que no tenga que ver con la voluntad de Dios. De cierto. El Señor te está mostrando algo. Esta palabra se repite. Huyeron, reyes de los ejércitos. Para que tengamos en cuenta que aunque haya guerra contra mí, mi alma estará confiada. Y no es verdad que nosotros como creyentes estamos en una constante lucha. Vivimos en una guerra espiritual que no es con personas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Batallan contra nosotros. Eso sí, pueden utilizar personas para hacernos daño, pero las circunstancias la están tratando de llevar para que tú estés vencido. Al final del día digas: estoy vencido, no pude hacer nada, no le hablé de Cristo, estoy desanimado, no voy para el culto, no puedo hablar del Señor. Cuando tú estás desanimado, muy probablemente no vas a tener ganas de hablarle del gozo de la salvación. Y si lo haces, mira, el Señor te da tremendo gozo. Hermano, pero predíquele a su cara primero, porque nadie se lo va a creer. Tenemos que mostrar el amor y el gozo en nuestros corazones para ser capaces de contagiar a otros. Versículo 34 dice: atribuid poder de Dios. Y esto es muy común, que nosotros estamos en circunstancias, oramos, pedimos que los hermanos oren y tal. Después se da, tuve una suerte. Caramba, se me dio la cosa. Se te dio. No, sí, al final se arregló todo. Como aquel hermano que estaba orando por una circunstancia de trabajo. Ay, hasta que la iglesia orase porque una necesidad muy fuerte. Y la iglesia oró y aquel hermano consiguió su trabajo. Y después él se acercó y dijo: mira, hermano, no sigan orando, que ya yo los conseguí, no se preocupe. Qué cosa tan extraña. No sigan orando porque ya lo conseguí. Es el poder de Dios. Atribuye eso al poder de Dios.
Muchas veces somos bien facilitos para cuando estamos en el suelo. Ayúdame, Señor, levántame. El Señor te levanta. Ah, bueno, me levanté. Así somos, hermanos. El versículo 34 tiene algo de eso. Atribuid poder a Dios. De Él proceden todas las cosas. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y estas últimas expresiones, estas tres palabras, bendito sea Dios, es como debe concluir toda petición nuestra. Ya sea que no la obtengamos a nuestro punto de vista, porque a lo mejor Dios está diciendo, ya tienes la victoria, pero no es como tú crees. Pero al final, bendito sea, Señor. Gracias por estas circunstancias. Era lo que estoy diciendo yo en esta semana, que fue una experiencia muy, pero muy fuerte en la empresa donde trabajo. Y parece que vienen unas tras otras, que parece que estuviese alguien programando eso. Y es verdad, el apóstol dice, no olvidamos o ignoramos sus maquinaciones. Y maquinaciones es una palabra que tiene que ver con algo estructurado, elaborado. El ingeniero piensa en la maquinación, pero de lo que va a hacer, en una cosa que conlleva a otro, a sistemas. Bueno, el enemigo tiene maquinaciones y tiene estratagemas, que son estrategias, que son planos, que son sistemas que van de un lado a otro hasta que te haga caer o te haga desanimar. No las ignoramos. Y él tiene cierto grado de fuerza. Pero más poderoso es el Señor. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Él es el Creador. Bendito sea Dios. Eso es lo que nuestro corazón debe al final rebosar de alabanza por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero en el desierto, esto es un resumen de lo que David sabía de la nación de Israel y nos sirve a nosotros porque es directamente nuestra experiencia. En Éxodo 13, 18 al 20, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Hay una serie de nombres allí que son interesantes. Pasan por desapercibido para la mayoría de los lectores, pero tienen instrucción detrás de cada palabra. Yo no sé cuán familiarizado está usted con la situación de las jornadas de la nación de Israel. Yo traje algunos mapas que algunos de ellos los presenté la vez pasada, pero este es el mapa y está Egipto al norte, en la mano izquierda suya al norte, está donde ellos estaban como nación, estaban esclavizados, estaban en Ramesés, allí en Egipto. Y luego usted ve que ellos pasaron por Sucot antes de llegar a esa flecha negra. En esa flecha negra, perdón, esa X que está allí, es donde ellos se pararon aparentemente por las oraciones a sus dioses, por los egipcios, de que ellos quedaron atrapados entre el ejército de los egipcios y el Mar Rojo. Y allí Dios efectuó su poder. Allí cruzaron. Allí se abrió el Mar Rojo completico para que su pueblo pasaron. Luego de esa tremenda demostración de poder, ellos llegaron ahí a Esam y llegaron a una serie de sitios, que vamos a ver algunos de ellos, donde tienen significados tremendos para cada etapa de nuestra vida. No hay tiempo, por supuesto, de verlos, porque empezamos con el desierto número 1 y llevamos por el 5. Pero usted tiene ahí Elim, tiene el desierto de Sin en el medio, tiene al final tiene Refidim, en Refidim, donde ellos están cerca de Mara, donde están las aguas amargas. Está el desierto del Sinaí, ahí está el impetuoso monte, en la bifurcación entre el Mar Rojo al final, pero en esa parte de abajo, en la península, el desierto de Sinaí, donde se indica. Y luego están las otras estaciones donde ellos fueron. A la mano derecha, en la parte de arriba, es donde ellos tenían ya la tierra prometida. Y ahí estuvieron dando vuelta por un tiempo por su desobediencia. Este es otro mapa que indica cada una de las jornadas de la nación de Israel. Y ojalá usted tuviera tiempo de poder estudiar
concienzudamente cada una de esas jornadas del pueblo de Israel. Hay tremendas lecciones para nosotros como creyentes allí. Ahí están la estación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y luego estuvieron cerca de 38 años o más dando vueltas alrededor del número 12, antes de que algunos pocos pudieran entrar a la tierra prometida. Y ese desierto no es tanto como el desierto de Sahara, con pura arena y tal. Son desiertos más que todos secos, totalmente estériles, donde la temperatura pasa de los 50 grados en el mismo suelo. Y esto es alguna de las fotos del desierto, por ejemplo el de Parán. Esta es una foto de cómo es ese desierto. Luego otro tipo de desierto es este desierto de Sin, donde se ven formaciones rocosas y no hay nada de vegetación. Ellos estuvieron por allí también. Ahora, en Éxodo 13, junto al Mar Rojo, nos dice que Dios los hizo pasar y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Pero no obstante que ellos estaban en la entrada del desierto, Dios mostró su gracia, que es una lección para nosotros. A pesar de que estemos pasando por circunstancias desérticas espiritualmente hablando, Dios está allí para mostrar su gracia. El versículo adelante nos dice, el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos. Recordemos, están en el desierto, pero Jehová iba delante de ellos. De día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esto nos habla de una continuidad. No es que Dios tenía que trabajar sobre tiempo, después se cansó y lo dejó ahí. Bueno, algunos días no voy a poder y los lunes. Dios está eternamente con nosotros. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esta palabra es particularmente importante. Cualquiera sea tu circunstancia, Dios nunca se ha apartado de ti. Nunca se aparta Dios de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es continuo. Hoy en día en la dispensación de la gracia tenemos Dios morando en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sellado por la eternidad. Y nos gusta citar siempre Efesios cuando él dice, en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Veamos algunas de estas jornadas. Este es el desierto de Sin, otra muestra un poco solitaria, cosas que no se veían antes. Eso es con un dron tomada. Pero esta jornada sé que es mucha la escritura, ¿verdad? Pero yo les voy a hacer notar algunos puntos simplemente que quiero de esta lectura, de Números 33. Dice así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam. Y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Versículo 10, último párrafo. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. Y sigue la lista allí. Estos son jornadas. Y vamos a ver algo interesante de esto. Cada una de estas palabras, empezando las primeras 3 palabras rojas, tierra de Egipto,
luego usted tiene Ramesés, luego tiene Sucot, luego tiene Etam, luego tiene Pi-Hahirot, luego tiene Balsefón, Migdol, Mara, Elim, Sin, el desierto de Sin, tienes Dofca, Aluz y Refidín. Tienes una serie de nombres que tienen unos significados específicos. Y hurgando por ahí en estas cosas del desierto, encontré algunos de los significados. No son todos, pero nada más quiero llamar la atención para también sembrar esa semilla en nuestro pueblo para que empiece a investigar también preciosas lecciones. Ramesés, que estaba en Egipto, quiere decir el Dios que lo engendra o el Dios Sol. Eso es una palabra en hebreo que habla de una palabra egipcia. Allí estuvo el pueblo de Israel. Y es una señal, solamente por encima quiero decirles que es importante el significado donde ellos estuvieron. Allí estuvieron cautivos, allí estuvieron esclavos en Ramesés. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo? Y escapen del lazo del diablo, a la cual están cautivos a la voluntad de él. ¿No es la condición de nosotros, antes de venir a los pies del Señor, estar cautivos en Ramesés? Esa es solamente una lección. Luego usted tiene Pi-Hahirot, y este Pi-Hahirot quiere decir juntos o yuncos altos o cañaveral alto. Y yo sugiero que en este sitio esto nos puede incitar o insinuar la soberbia, el tener los yuncos altos, de que yo puedo, de que yo soy soberbio, que soy autosuficiente. Y esto lo demostraron ellos en Pi-Hahirot precisamente. Luego tenemos otro que es el desierto de Sin, que quiere decir lodo, arcilla, barrial pues. Y es que nos habla también que por el pecado o por nuestra desidia nosotros nos enlodamos. Y cuando usted está enlodado, no sé si ha caminado usted por la arena o en barriales, que se queda como pegado y como que le cuesta, ¿cierto? Bueno, así es el pecado, que nos va atrapando, nos llena de lodo y nos encontramos en el desierto de Sin. Otro es el desierto de Sucot. Y este Sucot, ese nombre fue puesto por Jacob, después que él tuvo el encuentro con Dios, que su nombre fue cambiado a Israel. Él puso, después que pasó el valle de Jaboc, él puso el nombre de Sucot, porque luego él hizo como tiendas o campañas allí, agradecido a Dios. Y hacer tiendas o tabernáculos también nos habla de buscar la comunión con Dios, buscar el sitio de intimidad con Dios. Y es que en medio del desierto nosotros debemos tener nuestro Sucot, nuestro sitio de encuentro con Dios. Usted en su casa, que no es su desierto, ¿verdad? Es su imperio, es bueno tener hasta un sitio donde usted ora. Un lugar, un mueble allá atrás, o en la sala, o en la biblioteca, o donde usted quiera. Pero es algo que te lleva a recordarte la intimidad con Dios. Un Sucot, lugar de la choza, lugar del tabernáculo. Etam, lugar de aves rapaces. Ese nombre es un poco incierto, pero puede ser que allí iban, no sé, aves de cualquier tipo del desierto que eran rapaces. Y esto nos hace pensar de las aves del cielo que habla el Señor Jesús cuando riega la semilla. No son las aves del cielo por bondad, es el enemigo que viene. Y esa palabra rapaz nos habla también del león rapaz y rugiente. El enemigo está en el desierto buscando a quien devorar. Otro, Mara. No me llaméis Mara, ¿se acuerdan de esa? Bueno, porque ella estaba en amargura. Pues esta es la palabra. Mara es lugar de aguas amargas. Y es que allí usted encuentra amargura en el desierto muchas veces. Y por último, y no son todos, tenemos Elim. Y Elim es el lugar de 12 grandes palmeras. Y esto nos habla, algunos piensan que nos habla del gobierno, el gobierno de Dios. Pero también nos habla de un lugar de refugio, nos habla de un oasis. Desierto o por cierto, que quise decir, ese lugar hoy en día son como unas aguas termales o unos baños que están allí, un resort que está en esa parte del desierto, increíblemente. Es un lugar de las 12 grandes palmeras donde ellos estuvieron allí.
Pero veamos las jornadas, el tiempo pasa muy rápido y lo estamos viendo ya el reloj. Las jornadas, y quiero hacer notar con ustedes esto brevemente. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. Vea usted en verde allí. Salieron de la tierra de Egipto, en rojo. Esos son puestos por mí, eso no está, por supuesto, así de color en la Biblia. Por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Versículo 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas porque quiso de su corazón escribirlo. Oh, no. Por mandato de Jehová. Está allí por mandato de Dios. ¿Y sabe qué? Para que tú y yo lo pudiésemos ver. Estas pues son sus jornadas con arreglo de sus salidas. Hágase todo decentemente y con orden. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, y les faltó nada más la hora. Porque está bien específico. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Testimonio externo. Lo primero que encontramos, el versículo 33 al principio, es que hay jornadas, pero hay un protagonista. El protagonista son los hijos de Israel. Los hijos de Israel. El versículo 2 hay la implicación de una guerra porque dice, salieron por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Iban en alineación de guerra. Había la insinuación de que en cualquier momento podían atacarles. De manera que hay una implicación de guerra, un líder. El versículo 3, orden de escribirlas. Dios dio orden de escribirlas y eso tiene un propósito. Está allí para nuestro propósito. Algunos dicen la nación de Israel, eso ocurrió hace 3.500 años. ¿Qué nos interesa? Sí nos interesa muchísimo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Luego, el otro punto que quiero hacer es que hubo una fecha, un comienzo. En el mes, en el día, en el momento de la Pascua, todo tiene un tiempo específico en que se cumplió eso. Y luego al final dice que hubo la Pascua. Y la Pascua nos habla de un precio de redención. Todos estos son principios para nosotros como creyentes. Nada más en hablar de las jornadas. Nada más de hablar en la introducción. Y yendo a esto mismo, el primero, las jornadas, un protagonista. Los protagonistas eran los hijos de Israel. Y ellos tuvieron toda esta experiencia terrible, pero a la vez maravillosa, porque eran hijos de Dios. Es decir, es la nación terrenal de Dios. No debe compararse completamente con el concepto de hijos, porque ellos eran por descendencia. Es decir, porque Dios estableció que era la nación de Israel. Israel, en ese caso, no tiene que ver con la iglesia. La iglesia somos salvos y somos hijos de Dios por nacimiento espiritual. Pero eso nos habla a nosotros de Juan 1 y 12, que ya lo citamos. Somos hijos de Dios a los que lo recibimos. ¿Quieres tú gozar de la comunión de Dios y tener la vida eterna, alabando a Dios para siempre, que es nuestra expectativa? Inclusive si estás en el desierto, tener la plena garantía de que Dios está contigo. Bueno, eso es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Romanos 8 y 17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hebreos nos dice, si soportáis las disciplinas, Dios os trata como a hijos. Por eso, si usted no lo ha pasado, aguántelo. Es cuestión de tiempo que usted va a pasar por un desierto. Esto le pasa a los hijos de Dios para disciplinarnos, para hacernos mejores conforme a la imagen de su Hijo. El segundo, una implicación de una guerra. Había un líder, el líder allí era Moisés, o los líderes eran Moisés y Aarón. Efesios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. En el desierto tú te vas a encontrar con fieras del desierto, que no son personas, están inflamadas por el mismo demonio. Romanos nos dice que antes, en todas estas cosas, vamos a estar vencidos a la merced de ellos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por eso.
Y 2 Corintios 10:4, no pensemos que tenemos que hacer alguna cosa extraña. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El tercero, orden de escribirla. Hubo un propósito. ¿Saben cuál es este propósito? Dios quiso que nosotros leyésemos esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tal vez, no lo sé, tal vez hay alguno que está aquí que ha perdido la esperanza con las cosas que le están pasando. O ha quedado postrado muchas veces. O quizás si está a punto de entrar. Pero sabes que esto ha sido escrito para que tengamos esperanza y consolación de parte de las Escrituras. Amén. Juan nos dice que os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. El propósito de las Escrituras es conocer, saber, ser fuerte, tener a Dios que permanece en nosotros y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El 4, hubo un comienzo y un tiempo en que esto ocurrió. Pues bien, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y eso no ocurre toda la vida. ¿Desde cuándo eres tú creyente? Toda la vida. Yo nací en la iglesia. Como siempre decimos, que yo sepa, Dios no tiene nietos. Usted tiene que tener su cuándo, dónde y cómo, cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No importa que haya nacido en la iglesia, pues si su mamá parió en los bancos de la iglesia. Usted tiene que llegar a un momento en que tenga su cuándo, dónde y cómo. O si es necesario nacer de nuevo. Un momento de su vida, nueva criatura. En Eclesiastés nos dice que aunque el ser humano esté abrumado de dificultades, ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? A todos nos pasa. El Salmo 31:15 es un consuelo para nosotros. En tus manos, oh Dios, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y por último, el 5, una Pascua, un precio de redención. Porque habéis sido comprado, hermanos. Pensemos esto, no nos pertenecemos a nosotros, ni el enemigo jamás podrá tocarnos ni llevarnos, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois comprados ni redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo creo que Dios me ha hablado primeramente a mí hoy. Y es mi oración de que te haya hablado a ti también. Hay jornadas, tenemos jornadas como la del pueblo de Israel. Son distintas situaciones, lugares, circunstancias, tiempos, pero todas tienen factores comunes. Y la nación de Israel tuvo su tiempo y tiene su lugar en la historia y en las dispensaciones de Dios. Israel no es la iglesia. Y la iglesia somos todos los redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. No importa que sea usted judío o egipcio o venezolano o puertorriqueño o dominicano o colombiano o hondureño o mexicano o español, todos somos uno en Cristo, la iglesia universal, y todos tenemos este mismo privilegio. Pero también tenemos estas cosas. Vamos a pasar por desierto y Dios nos está diciendo, no importa cuáles sean tus jornadas, yo iré adelante. Gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de ver su palabra, y hay muchísimo más, pero el tiempo no da. Ojalá que cada quien haya tomado su porción, la que le corresponde. Y si hay alguno que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento que pueda reconocer que sin Cristo
es la terrible experiencia eterna que jamás ningún alma pueda tener, estar excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, no en un desierto, en un infierno para siempre. Pero no tiene por qué ser así, porque Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendiga su palabra.